Muy bien, y continuamos en Bella Tarde Argentinos, bueno, haciendo de alguna manera una mirada, una revisión de este escenario político, económico y social que tenemos de alguna manera hoy en nuestro país. Vamos a establecer el contacto con Pablo Miranda, quien es periodista especializado en política. Le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a esta Bella Tarde. Lo saludamos desde Bienvenido, Villa Pablo. General Belgrano. Pablo, desde el Valle de Calamuchita. ¿Cómo estás, Pablo? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Nos gustaría hablar de turismo, de chocolate, de tantas bellezas por allí, pero bueno, vamos a hablar... Pero tenemos otras circunstancias. Sí, otro tema nos convoca hoy. Que son un poquito más importantes que el chocolate. No tanto. Bueno, a ver, Pablo, ¿cómo podemos comprender, interpretar, definir de alguna manera, bueno, este escenario político, ¿no? Con estas últimas piezas que se han movido en los últimos días. Bueno, es bastante complejo, ¿no? Cuesta, incluso surgen como categorías nuevas para el análisis, pero considero de que no ayuda para nada el hecho de estar en un contexto casi como de campaña permanente, ¿no? Cuando digo campaña electoral permanente. Sí. Porque sabemos que en términos de comunicación, lo que se procura en una campaña electoral es mover esa fibra, tiene mucha carga emotiva, se apela mucho a las emociones, y en realidad que una gestión de gobierno tiene que ver mucho más con los logros que se alcanzan, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sea en los distintos niveles y escalas de gobierno, ¿no? Esto digo, cuando es un gobierno nacional, un provincial, un municipio o una comuna. Hay algunos analistas y especialistas que tienen mucho ruedo en el campo empírico que dicen, bueno, en realidad lo que se lleva a aplauso y despierta amores son cuando la frecuencia del colectivo pasa ahora, cuando el alumbrado, barrido y limpieza se cumple como corresponde y tiene una correlación con esa tasa de servicios que se cobra, ¿no? Después la otra cuestión de la fibra emotiva lo que hace es despertar algunas cuestiones que a veces son de tipo bipolar, y lamentablemente la realidad poco tiene que ver con ese estado permanente, ¿no? Si vamos de ejemplo rápido, Sí. He escuchado hablar de golpe institucional. Por el otro lado, el gobierno, no en este caso en particular, pero en situaciones anteriores o en gobiernos que encabezaba quien hoy es la vicepresidenta de la Nación, que es Cristina Fernández de Kirchner, ante cualquier crítica decían, bueno, son los golpistas, ¿no? Y la realidad es que demuestra que desde el año 83 hemos tenido un proceso democrático, que le faltan muchas cosas, a los cuales tenemos que llenar nosotros como ciudadanos, no es la culpa solo de la denominada clase política. Es decir, que no sé por qué motivo permanentemente se recurre a una gramática de otros tiempos, que son los golpes de Estado. Sí. Pero además, teniendo en cuenta que estamos compartiendo esta charla, tal vez tengamos alguna memoria, un poco más de experiencia por los años transitados. Pero los chicos que tienen hoy 20, 25 años no han vivido ni siquiera de cerca lo que ha sido el tiempo de Guerra de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Claro. O lo que vivían las familias, porque tenían una realidad cercana en esa persecuta permanente de los gobiernos de facto. Y creo que hoy estamos como recurriendo permanentemente a esa disputa de juegos fácticos, juegos de poder, de corporaciones, y denostamos las herramientas democráticas. He escuchado por allí también que en realidad para pacificar este momento, quien tendría que irse es Cristina Fernández de Kirchner. O sea que estamos negando desde el mismo republicanismo alguien que está sentado allí porque ha ganado en las urnas junto a Alberto Fernández hace 3 años atrás, ¿no? Peligrosos juegos, sí. Si es al revés, ¿no? Claro. Podría haber estado en el gobierno Mauricio Macri en este contexto, y lo que hay instrumentos de sobra dentro del campo constitucional, donde están el campo jurídico, que son las leyes primarias, después las secundarias, donde hay todo un esquema de articulación para ponderar algún tipo de salida cuando hay este tipo de conflictos, ¿no? No vamos a negar la realidad económica, que es inestable, esto le traslada inestabilidad al propio gobierno, pero bueno, también creo que hay que tener en cuenta que en la Argentina esto sí es gramática común y corriente, de que si hay alguien que salta un fusible permanentemente en todos los gobiernos de la República Argentina han sido los ministros de Economía, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno, peligrosos juegos de poder, Pablo, donde pareciera que cada uno juega su partido, ¿no? Y que poco interesa la realidad del día a día de la gente, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo digo, en el grueso, sin pretensión de totalidad, pero el grueso, me animo a decir que más del 90% de las unidades básicas están cerradas. Lo mismo ocurre con los comités. Puede ser que la UCR, que hace un poco de religión de esto, tenga algunos comités más abiertos que unidades básicas del justicialismo. Los comités de los partidos socialistas, que así se llaman en las unidades más pequeñas en los pueblos, donde los hay. Ha desaparecido el debate político. Entonces aparece esta disputa que es a través de redes sociales o directamente, abiertamente en canales de televisión, porque no hay lugares donde se pueda discutir de política, ¿no? Y creo que nos falta eso, discutir de política todos en conciencia para saber que no podemos tirar de la cuerda de manera permanente. Y ahí sí hago cargo a la clase política, porque van directamente pensando en un discurso electoral y no hay construcción de ciudadanía. Eso ha quedado en manos de los docentes que quieran hacerlo, pero encima hay casi una persecuta también para cuando se habla de algo de política en un crecimiento educativo. Pablo, y podemos hablar... Sí. Podemos hablar de algo que estabas hablando justamente de la opinión de la gente. Durante el fin de semana se hizo popular, se hizo trending topic en Twitter, el hashtag que se lo habían asignado a la última parte del gobierno de Macri, al último periodo de Macri. No sé si te acordás, este hashtag que decía el peor gobierno de la historia, reapareció, revivió, aplicado a Alberto Fernández, y lo aplicaba mucha gente que tiene que ver, ¿no?, con el peronismo, con el kirchnerismo, y lo volvieron a reflotar. ¿Qué pensás de esto? ¿Hay como unidad de consenso, de pensamiento de gente que no tiene que ver con el kirchnerismo, con el peronismo, pensando esto, y además de los mismos peronistas y kirchneristas que piensan también esto? Y podría haber pensado con el comentario, con esto, ¿no? Ahí tenemos la prueba cabal un poco del eje de la columna. Tal cual. De lo que venimos hablando, ¿no? De esto de endilgarle, inocularle al otro el peor gobierno de la historia. Entonces la batalla de esa semántica, de esa inscripción, es permanentemente una disputa de sentido, sean con elementos reales o con elementos montados. Pero lo que está en disputa, lamentablemente, es solo la construcción de sentido y no la construcción de hechos reales, concretos, de decir, bueno, a ver, por ahí un dato concreto. La economía estaba creciendo. En ámbitos, por ejemplo, como el turístico, que es la región en la que vivo y también que tengo formación académica en el tema, vinculado al turismo, recuperó a niveles superiores de pre-pandemia. Lo que no se recuperó fueron los salarios. El salario de los que están en blanco, inscriptos en UDGRA, el básico es de 50.000 pesos. Y los hoteles, cada vez que viene un fin de semana largo, están llenos. Y los restaurantes trabajan muy bien. Y la carta está remarcada y el alojamiento también está remarcado. Entonces hay un retraso, incluso de pobres trabajadores, porque digo, trabajadores que trabajan, pobres trabajadores, porque son pobres aún trabajando, pero no alcanzan el nivel de la canasta básica. Recordemos, si percibís menos de 50.000 pesos, estás en indigencia, en un grupo familiar. Y estoy hablando de una zona rica, con economía que está funcionando, y sin embargo hay un 40% que está fuera de esa realidad. Bueno, si citamos datos de quienes trabajan en la limpieza de hogares, recién ahora con algunos aumentos la categoría más alta llega ahí cerquita de los 50.000 pesos. Bueno, Pablo, es algo que lo vemos también en nuestros gremios, también lo vemos reflejado, por supuesto, en los medios, los trabajadores de la prensa en general. Es algo, sí, claro. Es algo, claro, que no escapa a la gran mayoría, ¿eh? No, por supuesto. Y ahí hay algo que parece ser en algún elemento, salvo que sea una inoculación de un sector autorizado por Cristina, que el problema con el ex ministro Guzmán era decir, el tema tiene que ver con la distribución, con el reparto. Entonces, es cierto que la economía ha crecido, pero Córdoba tiene 40% de pobres. Claro. No tiene 40% de desocupados, tiene 40% de pobres. Quiere decir que hay gente que trabaja en la formalidad, en la informalidad, y aquellos que no tienen trabajo, que están en un 40%.
provincia potente como lo que es Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires. Pablo, Provincia, no nos queda Buenos Aires. mucho más tiempo. Me gustaría que pudieras hacer alguna referencia. ¿A qué lectura haces de esta cena por 2 horas anoche del presidente con Cristina en Olivos? Y bueno, si de alguna manera esta nueva ministra, esta figura, bueno, de alguna manera funcional a Cristina, fortalece la figura de Cristina en este escenario. A ver, yo recuerdo cuando Cristina dejó el gobierno, haber participado en un seminario de comunicación política y había muchos consultores que se preguntaban cómo era que el gobierno había decidido gastar tantos millones de pesos por día, no recuerdo el número puntual ahora, para sostener una imagen con una presidenta que se iba y estaba en un 25%. Y era un dato curioso, por supuesto que era un dato de análisis y de evaluación. Remitiéndome al pasado más cercano, me parece que lo que no quiere el kirchnerismo es, aún viendo las elecciones, irse con el mote negativo de que ya no representa a los trabajadores, las clases informales, esa expansión de ampliación de derechos. Creo que la disputa que Cristina viene, me parece, a decir, bueno, podemos perder elecciones, pero no las banderas. ¿No? Me parece que por allí va el enroque de Cristina Fernández, porque creo que es muy difícil que pueda construir con los gobernadores, por más que dicen que hay 17 en la mesa y que de alguna manera estarían de acuerdo con él en cuanto a un armado para el año próximo, tal vez no él encabezando, pero viendo lo que está atravesando Alberto Fernández, ¿quién se atrevería a ocupar el mismo lugar? Claro. Bien. Para repetir prácticamente la historia, ¿no? Entonces, lo principal que pediría es racionalidad a la clase política en cuanto al discurso, porque lo que no se puede hacer en este contexto es pasearse con un bidón de nafta sobre una inestabilidad política que es real, que existe, sí, pero que muchas veces es más construida de lo que la realidad plantea, ¿no? Muy bien. Bueno, Pablo. En un contexto de un mundo en crisis, ¿no? Sí, total. Así es. Pablo, muchísimas gracias. La economía del mundo está en 2 puntos nomás arriba positivo, ¿no? Entonces también las expectativas que a veces tenemos no condicen con la realidad de oportunidades que tenemos. Claro, sí, expectativas totalmente sobrevaluadas, ¿no? Sí, claro. Así es. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este contacto, Pablo, por el tiempo que nos brindaste. Seguramente seguiremos en contacto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Por favor. Adiós, hasta pronto.